Esto surgió a raíz de un pequeño interrogatorio que hemos hecho con varios pacientes. Una de las principales preguntas que les hacemos al paciente en cuanto llega a nuestros servicios es cuánto ha tomado. Y es interesante saber que todos los pacientes nos refieren que absolutamente todos dicen sí, los que toman, sí tomo, ¿cuánto toma? Poco. No hay ninguno que nos diga hoy tomo tanto, tomo así, no. Todos dicen tomo poco. Y el tomar poco abarca desde tomar una vez a la semana hasta ponerse el diablo todos los días. Y eso en realidad, todos dicen, es que eso es poco. O el que es un poquitito más consciente nos dice, es que yo tomo lo normal. Entonces la normalidad es un patrón bastante amplio, principalmente en el hombre mexicano, aunque tenemos mujeres que Dios nos libre. ¿Por qué hablar sobre el vino? Porque nuestra sociedad está basada en esto. El alcohol ha sido una sustancia que nos ha acompañado desde toda la vida. Desde el cavernícola que no se dio cuenta que ya se había pasado la uva, hasta el empresario moderno que no come si no tiene esto. Sin embargo, tenemos que entender que toda nuestra vida ha estado en relación de esto y nuestra sociedad actualmente lo lleva a cabo. Si no, díganme, ¿quién de ustedes no ha ido a un congreso y por lo menos echa una copa? Creo que la gran minoría, pero sin embargo llega a suceder. El alcohol, siendo un poquito más específico, el vino es lo que casi siempre ha movido todo este tipo de pláticas. ¿Por qué? Por un detalle que vamos a platicar respecto a los franceses. Sin embargo, es interesante conocer que el vino y el efecto del alcohol siempre ha sido un dilema en lo que respecta a nuestra sociedad. No solo como personas, sino también incluso como médicos. Incluso recomendándolo desde hace muchísimo tiempo para nacimientos difíciles, desinfectantes. Incluso Hipócrates ya hace una diferencia entre vino blanco y vino tinto, en el cual decía que el vino tinto era mejor para los problemas o las enfermedades de la sangre. Sin embargo, también tenemos referencias en otro tipo de escritos. Ya no bebas agua, utiliza vino, que es mejor para el estómago y enfermedades. Y esa es una recomendación que mucha gente sigue al pie de la letra, debido a que es una fuente bastante confiable, el libro más vendido en todo el mundo, más traducido y de un autor del cual pocas personas se atreven a decirlo. Conforme pasó el tiempo, empezamos a tomar en serio lo que era el efecto del alcohol. No sé por qué razón tuvo que ser un médico el primero que escribiera sobre esto. Arnoldo de Villalobos era un médico en la ciudad francesa de Montpellier. Lo interesante es que su tratado y su libro no fue sobre efectos médicos del alcohol, fue el primer tratado de enología conocido hasta la actualidad. Entonces creo que ya nuestra especialidad ya tenía cierto antecedente por esos libros. Sin embargo, con estos escritos surgió lo que actualmente ha llevado al dilema todo este tipo de comentarios. La paradoja francesa. Allá por los años 1940-1950 surgió por primera vez a nivel mundial la recomendación de que el vino tinto disminuía el riesgo cardiovascular. Eso es de todo conocido. Sin embargo, de pocas gentes conocido que es la época en la cual el consumo per cápita de vino en la población francesa, que tradicionalmente era bastante abundante, disminuyó en aproximadamente un 50%. Y los primeros artículos publicados respecto al efecto del vino fueron en las universidades francesas. Automáticamente, al año siguiente, el consumo per cápita de vino a nivel mundial aumentó un 25 a un 30%. Ya no solo en Francia. Entonces surgió la primera duda, bueno, ¿era realidad esto? ¿O solo fue un comentario para mejorar la función? Aparentemente sí es cierta realidad. El consumo de alcohol tiene un efecto que actualmente llamamos el J. Si yo tomo una copa, mi riesgo cardiovascular disminuye. Si yo tomo 2, disminuye al máximo. Pero si yo tomo 3, inmediatamente se eleva. Por lo tanto, yo hubo comentarios en los cuales decían tenemos que dosificar el alcohol. El alcohol tiene un efecto benéfico en el organismo, tiene efectos plenamente documentados, sí, por lo tanto es una droga, estamos de acuerdo, por lo tanto tenemos que dosificar. ¿Por qué?
porque los efectos secundarios pueden ser demasiado agresivos. El metabolismo del alcohol ha tenido muchos mitos después de todo esto. Que si el hombre se emborracha más rápido que la mujer, que si tenemos que tomar algo grasoso antes de comer, que si las bebidas dulces se nos marean más rápido que las bebidas amargas. Y todo esto, cosa curiosa, tiene publicaciones científicas que pueden avalar o desdecir alguno de estos parámetros. Algunos de los aspectos más interesantes es que efectivamente los hombres tardamos más en emborracharnos que las mujeres, en promedio, por la masa muscular. Y también se ha visto que los hombres tenemos mayor acetilación del etanol que las mujeres. Sin embargo, también es conocido y efectivamente está corroborado que si alguien quiere evitar que el alcohol le dé mucho efecto inmediatamente, tiene que estar comiendo previamente. ¿Para qué? Para que el estómago no solo se dedique a absorber el alcohol. De esto llevó a que la mortalidad cardiovascular efectivamente ha disminuido. Los primeros escritos fueron con alcohol, específicamente el vino tinto, marcando incluso una medida. El problema era la medida, porque aquí en México, en Francia, cuando decimos una copa, hablamos de una copa francesa que se llama copa bordelesa, de la cual se sirve cuando mucho el 30% de la copa. Estamos hablando aproximadamente de unos 30 mililitros por copa. Y si nosotros venimos a México, en casi cualquier restaurante que se plazca de servir vino, pedimos una copa y nos llenan la copa hasta el borde. Incluso nos la sirven con la técnica de Clemente Jacques, agarran la botella y la hacen así para ver cuánto le van a salir. Entonces, la medida es el problema. Si yo no sé exactamente cuánto debemos de tomar, pues voy a andar por el ensayo y error, que es un error bastante agradable, pero a fin de cuentas no deja de ser ensayo. Documentado la disminución del riesgo cardiovascular, incluso ya a niveles internacionales desde una fecha bastante, un poquito atrasada, lo cual nos lleva a la primera pregunta, y la que me hacían al inicio: ¿vino o alcohol? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empecemos con el alcohol, porque poca gente acostumbra a tomar vino, mucha gente acostumbra a tomar alcohol. Este estudio me encantó, porque a pesar de que es poquita cantidad de pacientes, era un estudio que inmiscuía sake, soku, que es otro vino a base de arroz, cerveza y whisky. Llevaron a pacientes los cuales tenían un cateterismo cardíaco para determinar si el consumo de alcohol podía o no podía mejorar su enfermedad. Documentaron que principalmente los hombres tenían mejoría en cuanto a su enfermedad aterosclerosa, no importando la dosis. El primer punto es sake, soku, cerveza y whisky. No había ni un solo paciente que consumiera vino, sin embargo hubo mejoría. Se demostró que el alcohol podía disminuir la resistencia cardiovascular, controlando mejor la hipertensión arterial. Se observó que los pacientes que consumían alcohol podían expresar mayor cantidad de óxido nítrico a nivel arterial, controlando no solo presión arterial, sino coagulación en pacientes con procesos inflamatorios, procesos trombóticos, también estabilización de placas en casos de pacientes con ateromatosis. Por lo tanto, pues el alcohol parecía ser bastante bueno. Estudios que demostraron que con un consumo de alcohol, la hiperemia reactiva, que es un estudio que utilizamos para valorar la función endotelial, podía mejorar. Sin embargo, aquí empezó a meter el primer ruido. El consumo leve mejoraba más que el consumo aumentado. Por lo tanto, debíamos de empezar a tomar en cuenta no solo si tomaba alcohol o no, sino cuánto estaba logrando consumir. En este estudio también fueron poquitas pacientes, sin embargo aquí se hicieron una división muy bien delimitada. Pacientes que no consumían alcohol, menos de 5 gramos o más de 5 gramos de alcohol, para intentar valorar exactamente si la dosis tenía algún efecto o no. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que tenían un consumo moderado de alcohol, hablamos de aproximadamente 5 gramos de alcohol en promedio, sí lograban presentar una ligera disminución de la placa de ateroma, a un seguimiento bastante considerable. Entonces empezaban a surgir los puntos. No importa el consumo, no importa la bebida, importa el grado de consumo que yo presente, de leve a moderado aparentemente.
se lograba encontrar mejoría del riesgo cardiovascular. Vamos a ver si lo logramos filtrar un poquito más. Ahí está. Se pudo ver que también en el caso de los, tanto en hombres como en mujeres, entre mayor consumo de alcohol, mayor efecto, pero cuando se empezaba a agregar más consumo, empezaba a haber mayor deterioro. Por lo tanto, tenemos que considerar otra vez la dosis. Y no solo la dosis, sino también la presentación. ¿Por qué hablar sobre el efecto del alcohol? Por un punto interesante. Encontré artículos que hablaban, por eso les puse el primero, que la cerveza disminuía el riesgo cardiovascular. Artículos de universidades alemanas. El vino mejoraba el riesgo cardiovascular, franceses. El whisky mejoraba el riesgo cardiovascular, ingleses. El vodka disminuía el riesgo cardiovascular, rusos y también franceses, porque también en Francia se hace vodka. El tequila disminuía el riesgo cardiovascular, estudios de la Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, cada quien le iba para su santo. Sin embargo, aquí nos enfrentábamos a otro problema. Bueno, entonces el alcohol es bueno, pues agarremos cualquier bebida que de aguarrás para arriba que raspe y la vamos a poder utilizar. Sin embargo, tenemos que hablar todavía más del vino. El vino ya se ha documentado durante muchísimo tiempo que tiene efectos benéficos a nivel lipídico, no solo a nivel de presión arterial, función endotelial, también a nivel lipídico, aumentando incluso el HDL. Es interesante conocer que las mejores estatinas de las cuales disponemos ahorita pueden aumentar el HDL apenas en un 20%. Otro efecto agregado era que entre menos HDL yo presentaba, mayor efecto benéfico podía obtener con el consumo de vino. Si mi HDL estaba en parámetros normales, poco efecto iba yo a presentar. Disminuía la oxidación de las LDL, que son las moléculas que favorecen la obstrucción de las placas de ateroma. Y hasta incluso actualmente ya los famosos medicamentos milagro lo han logrado sacar a la luz pública las sustancias que contenía o que contienen, mejor dicho, los vinos. Son sustancias que se ha identificado que son benéficas, sin embargo, tenemos que considerar algunos datos. Los famosos flavonoides son antioxidantes que sintetizan determinadas plantas de uva, de vid. Sin embargo, no todas las cepas de vid producen flavonoides, solo algunas determinadas. Y el resveratrol es una sustancia que solo produce la planta de la vid a la infección de determinado hongo. Y por lo tanto, solo se encuentran determinados vinos que para hacerlos, los vitivinicultores esperan determinada época del año a que ese hongo ya infecte la planta para que haga más dulce la uva y pueda hacer esos determinados tipos de vino. Entonces no se trata de agarrar cualquier vino, tomarlo y quitarnos de problemas. Se trata también de elegir qué tipo de vino es el que se puede tomar. El resveratrol se ha observado que mejora la liberación del óxido nítrico, disminuye la cantidad de músculo liso en las placas de ateroma ya evolucionadas, incluso probables efectos benéficos a nivel de control glucémico. El detalle es que este resveratrol se encuentra en muy pocas uvas. Este es uno de los ejemplos para que me interese el vino mexicano. La Nebbiolo mexicana es una uva que tiene resveratrol. También puede ser el famoso Cabernet Sauvignon de plantas de cepas francesas o de cepas argentinas y chilenas. El problema es de que es una uva muy fuerte, que a quien no le guste de entrada el vino, como que le va a saber muy amargo por los taninos. Los flavonoides se han encontrado en vinos australianos, sudamericanos, principalmente asociados a este tipo de uva, Shiraz y Merlot. Aquí podemos ver la uva Cabernet Sauvignon, para que les interese. El resveratrol, también en uvas Pinot Noir de Nueva Zelanda, que no son muy buenos vinos, aunque dicen que actualmente ya mejoraron. Y otro tipo de uvas. Qué cosa curiosa, el vino también tiene un estatus social. Yo siempre he encontrado gente que me dice, es que yo tomo vino, yo siempre pido Cabernet, y sí, dicen Cabernet Sauvignon porque se ve muy bonito. Sin embargo, existen otro tipo de uvas que también pueden ser benéficas. Como, por ejemplo, la Petit Shiraz.
Lo interesante, y aquí es donde nos meten un pero al vino también, es que se hicieron estudios en los cuales se documentó que el consumo de vino era benéfico solo en pacientes que tuvieran cardiopatía isquémica. Si no tenían cardiopatía isquémica, no era benéfico. Tiene insuficiencia cardíaca por otra enfermedad, hablemos hipertensión, hablemos problemas valvulares, hablemos alguna cardiopatía congénita, ahí no servía. Tenía que esperarse uno a tener un infarto o angina de pecho para poder tomarlo. Esto nos lleva al pero. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros respecto al vino y al alcohol? Ya casi acabamos. Primera pregunta, ¿los efectos son verdad o son nada más una pantomima hecha por las grandes casas vinícolas para que podamos nosotros consumirlo mejor? ¿El vino es preferible o no lo es? Y algo muy importante, ¿qué otras enfermedades? Porque el paciente no solo viene con problema cardiovascular, hay otras cosas. Y aún más importante para nosotros, ¿cuánta cantidad? Este fue un estudio en pacientes con aterosclerosis subclínica. No tenían sintomatología. Se documentó obstrucción arterial por otros métodos, cateterismos, ultrasonidos, carotidios. Se vio que el consumo de cerveza, vino o licor no presentaba ningún beneficio en esos pacientes, en los pacientes que tenían aterosclerosis subclínica. Una buena cantidad de pacientes. Este estudio es hermoso. Pacientes que tomaron un vino tinto sin alcohol, se observó mejoría de los parámetros hemodinâmicos, de los parámetros de riesgo. Los pacientes que tomaban vino tinto normal, pues también. Sin embargo, se preparó una bebida especial que consistía en un jugo de uva, pero no de cualquier uva, era de una uva vinícola, en la cual se observó una mejoría más dramática. Entonces, el efecto benéfico del vino no era por el alcohol, no es el vino, sino las sustancias que contiene la uva. Por lo tanto, lo ideal sería que en vez de vino, tomemos jugo de uva, pero como que no se ve muy sexy eso de andar tomando un vaso de jugo de uva en un bar. Además, ningún productor de uva vinícola en su sano juicio va a dejar que la uva la conviertan en jugo, porque es bastante recomendable venderla para vino, no para venderla para jugo. Y hay una gran cantidad de autores los cuales nos han podido demostrar que efectivamente el vino nos logra disminuir estos factores de riesgo, pero ya vimos que lo ideal no es el alcohol como tal, sino la sustancia que viene ahí. El problema es que el mercado vinícola en el mundo es tan amplio que es muy difícil lograrlos convencer de que todos estos plantíos que hablamos de miles de toneladas los dediquen únicamente a la producción de cuartitos de Jumex. Este metaanálisis también fue de los estudios que más problemas me dio para el consumo del alcohol. ¿Por qué? Porque es un estudio que analiza 6.600.000 años paciente. 19 estudios de corte, 486.000, prácticamente 500.000 pacientes de estudio, con diferentes años de seguimiento, en promedio 13, más 16 estudios de casos y controles. ¿Qué es lo que concluyen después de este metaanálisis? Que el consumo de alcohol sí puede mejorar el riesgo de padecer un EBC. El detalle es que sí va en relación a la cantidad de consumo. Un consumo leve a moderado puede disminuir el riesgo de un EBC isquémico, pero un consumo mayor nos va a desarrollar un efecto contrario, incluso favoreciendo el EBC hemorrágico. Es de todos conocido que el riesgo cardiovascular disminuye entre más vino tomemos, en teoría. Sin embargo, lo que dio problemas fue esto. Si el riesgo cardiovascular va disminuyendo con el consumo de alcohol, ¿por qué el riesgo de muerte total disminuye un poco y después va aumentando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mortalidad de cáncer y otras enfermedades. Esto llevó también a otro artículo muy bueno, de lo personal se lo recomiendo que cuando tengan oportunidad leanlo.
Un buen poder analítico tiene este estudio, 110,000 pacientes, en el cual se demostró que efectivamente el consumo de vino podía disminuirnos enfermedad de riesgo cardiovascular, EBC isquémico, incluso úlceras gastroduodenales. Pero empecemos: cáncer oral, faringe, cáncer de esófago, cáncer laringio, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de hígado, de seno, hipertensión arterial, cirrosis hepática, daños por violencia. La pregunta aquí era: ¿vale la pena tomarme 2 copas para disminuir mi riesgo cardiovascular si voy a aumentar el riesgo de las otras 14 enfermedades? Ahí depende mucho de la persona, porque hay quien me dice todavía que sí, pero bueno, especialmente los viernes de quincena, más por esta zona que es rica en su variedad enológica. Y esto nos llevaba a las siguientes preguntas. Bueno, en realidad, ¿qué tantos mitos existen en cuanto al consumo de vino y de alcohol? Es interesante saber que en Francia se demostró que el consumo de alcohol, principalmente en Europa, toda Europa, el consumo de vino lograba disminuir el riesgo cardiovascular sin tanto problema. El detalle era que la mayoría de sus pacientes, la mayoría de su población ya es persona mayor y tiene problemas cardiovasculares, entonces sí vemos una gran mejoría. En segunda, ellos tienen un consumo leve pero cotidiano. Son poblaciones que están acostumbradas a que todas las comidas agarran una copa de vino, pero una sola copa de vino, como Dios manda que se debe de servir, y se toma junto con el alimento, es una costumbre. Mientras que aquí en México somos al revés. No, es que yo no tomo. A mí me dijeron una copa por día. Me dijeron que hasta 2 copas por día. Por eso me espero toda la quincena y el último día de la quincena me chuto las 14 seguiditas. Ah, no, son 28 porque son 15 días. Son 14 días de trabajo. Entonces, el consumo ocasional pero severo es dañino. El consumo leve y continuo puede llegar a ser benéfico. Lo que platicábamos, el otro mito es que los hombres efectivamente nos emborrachamos menos rápido que la mujer. Sin embargo, esto no tiene que ver solo con el sexo, tiene que ver con la genética. Hay personas que logran metabolizar muy rápidamente el alcohol, hay personas que no lo logran hacer, hay personas que tienen una tolerancia increíble a las cantidades de vino, pero no tienen tolerancia a otro tipo de bebida. Todo depende también del hábito que se tenga al momento de consumir. El problema ha sido que el alcohol también nos ha dado una confusión en nuestro estilo de vida. El que toma un martini doble agitado, no revuelto, la bebida favorita del 007, pero el que toma sí tiene este estilo de vida. Esa es la idea que tenemos, o que la mayoría de la gente puede llegar a tener. Sin embargo, el que toma acostumbra a fumar. Es que si uno toma, y más si toma vino, es que tiene una alta clase social, es que tiene un gran nivel de comportamiento. Y esto es muy difundido ahorita actualmente en los jóvenes. Claro que ya han intentado hacer a su modo las famosas calimochas. ¿Alguien la conoce? No se las recomiendo, sinceramente. Nada más de lo que me han platicado, no recomiendo ni probarlas. Es vino tinto con refresco de cola. Así ya se pide en los bares, calimochas. Y es una bebida que sinceramente prefiero ni siquiera verla. Y el detalle también son los efectos subjetivos. Nos dejamos llevar por el aspecto de que es que si yo tomo vino soy una persona de mundo, por lo tanto me vuelvo una persona interesante. Sea hombre, mujer o cosa, se vuelve una persona más atractiva ante los ojos de la sociedad. Y esto nos lleva a concluir algunos detalles. Primero, tomar en cuenta que lo que beneficia al paciente no es tomar alcohol, es el estilo de vida. ¿Puede tomar vino? Sí puede tomar vino. ¿Le va a ayudar? Sí le va a ayudar. Pero si toma una copa de vino con 2 tacos de carnitas, dudo que le ayude demasiado. La recomendación es que el paciente no tome. Que está enfermo del corazón, pues cuide su corazón y de paso también su hígado. La sugerencia es no tome. Si acostumbra a tomar, procure tomar vino tinto. Si no acostumbra a tomar, ni se meta en este rollo. Que acostumbra a tomar otro tipo de bebidas, no le van a beneficiar. El alcohol como tal puede obtener un beneficio leve, sí, pero lo ideal sería el vino tinto, que va a obtener mayores beneficios. Y hacerle el hincapié que tiene que ser una copa por día,
Aquí vamos a hacer el efecto contrario al ejercicio. Al ejercicio les decimos a los pacientes hagan 5 veces para que digan, bueno, me dijo 4 y terminen haciendo 3, que son las mínimas necesarias. Aquí les vamos a decir al paciente que tome máximo una copa para que se tome 2, porque ya sabemos que por lo menos lo dejamos en el parámetro aceptable. Mejorar nuestra educación. Entender que el vino no nos va a hacer mejores. Entender que el vino también, después del mismo efecto que la Coca Light, después de 2 litros deja de ser light. Lo mismo pasa con el vino, después de la tercera copa ya no es benéfico. Moderar el consumo. Esto es un problema en México desde el punto de vista enológico, por lo que platicábamos al inicio. Si yo voy a tomar vino, tengo que hacerme la idea de que me tiene que servir bien el vino. La sugerencia aquí es porque el vino es una bebida demasiado cara. Al que acostumbre tomar, por ejemplo, ahorita me parece que el Torres 10 anda como por 250 pesos, me parece. 250 pesos. Y una botella de vino, de un vino regular, anda aproximadamente en esos 250 pesos. El problema es que la botella de Torres 10 me la voy chiquiteando con refresco, me dura como para 20 cubas, y una botella de vino solo me alcanza para 6 copas bien servidas. Entonces, es una bebida que es muy cara, por lo tanto hay que insistirle al paciente, tenga cuidado al momento de tomarla, no abuse, porque si no, tarde o temprano va a tener el corazón muy sano, pero el hígado completamente destrozado. ¿Alguna pregunta, comentario? No les digo vivencias, porque vivencias sí sé que tienen muchas con el vino, pero sí por lo menos preguntas o comentarios. ¿El vino blanco no tiene ningún efecto benéfico? Como tal no, solo por el alcohol que tiene. Sí, porque la manera de preparar vino blanco es que exprimen las uvas y las dejan fermentar sin la cáscara, sin el mosto. Y en el vino tinto es al revés, exprimen las uvas y le dejan la cáscara. De hecho, el efecto benéfico del vino es por ese momento en que le están dejando con la cáscara, porque es cuando puede absorber las sustancias que son benéficas. También había leído en algún lado la sustancia que venía en la semilla de la uva. No, por eso hacía aquí el énfasis. Son los flavonoides que se sintetizan como antioxidantes, y los antioxidantes vienen dentro de la uva, como tal en la pulpa. Y el resveratrol, que es el antifúngico, que en realidad va dentro de los tallos, va en la piel de la uva y va dentro de las hojas. Incluso al momento de preparar el vino, al momento de estarlo moliendo, van pedacitos de la madera, por eso también ahí es de donde se absorbe. No es tanto en la semilla es como cualquier otra semilla, nada más guarda el embrión de la planta con una gran cantidad de ácidos grasos para que pueda empezar a desarrollarse. O sea, aquí lo importante es más que nada la exposición a la cáscara. Sí, doctor. En primer lugar, felicidades, Jorge. Como siempre, muy amena tus charlas. Dos cosas. Una, primero, ya que hablaste del vino, tenemos aquí con nosotros a la presidenta del Congreso del Cono Sur del año próximo, para que pido un fuerte aplauso a la doctora Mirta Vital. La única argentina modesta que conozco. Bueno, entonces ya sabe mucho de vino y le invitamos aquí a la pública para que te escuchara. Una pregunta, todos sabemos que los pacientes con algún riesgo cardiovascular pues manejan la polifarmacia, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de la relación de vino y de algunos medicamentos? Tienen un gran problema. Muchos de los medicamentos que llegamos a utilizar desde el punto de vista cardiovascular también tienen cierto efecto deleterio en el hígado, principalmente estatinas y ocasionalmente fibratos, más que nada en combinaciones. Entonces, si el paciente está acostumbrado a estar tomando, pues estamos provocando ya un daño per se. Incluso nos puede meter ahí algún daño, alguna confusión, por ejemplo, en el uso de las estatinas, que tenemos que hacer un monitoreo cada 6 meses de la detección de enzimas hepáticas. Si llegan al doble de las basales, se tiene que suspender la estatina. Pero si el paciente tiene un consumo acostumbrado aquí en México, de guardarme mis 2 copitas diarias hasta el viernes de quincena, son consumos muy severos que pueden producir cierto daño hepático y producirnos trastornos y hacernos cambiar los tratamientos. Entonces, razón de más para que el paciente en realidad se le recomiende no tomar. Eso es lo mejor. ¿Sí?
Bueno, felicitaciones. Y bueno, tengo dos preguntas. Primera, determinar en mililitros cuánto es considerar leve, moderado, severo. Y la segunda, en los estudios, y bueno, yo creo que no nada más existe aquí en México, existen las bebidas consideradas. Porque tú me presentas un metaanálisis y demás, yo no sé si en esos estudios tuvieron cuidado de que este vino no estuviera adulterado, porque esto es muy frecuente ya, obviamente en las cantinas de la comunidad, que esto sí podría afectar también. Primero, lo que se considera como leve a moderado es cuando mucho 2 copas, lo que vendría siendo 60 mililitros de vino al día. Eso es lo máximo que se recomienda técnicamente. Eso sería leve o moderado. No más. Por arriba de la tercera copa ya aumenta el riesgo cardiovascular. Lo ideal es que fuera una sola, pero pueden ser hasta 2. En lo que respecta a la adulteración, no se analiza en los estudios, porque estamos hablando de estudios americanos y europeos, donde en teoría, aclaro en teoría, tienen un mayor control en lo que respecta a sus bebidas, a sus bares. Son estudios que se estuvieron haciendo así en población libre. ¿Podríamos hablar que hay bebidas adulteradas? Pues sí, podríamos hablarlo, pero no hay manera de saberlo en realidad en este tipo de estudios. El problema de los estudios con respecto a los efectos del alcohol es que son estudios, la mayoría de ellos retrospectivos. No agarramos a un paciente por ética médica y decirle, mire, a partir de hoy va a tomar tanto y usted va a tomar tanto. No, generalmente agarramos a los pacientes, se le pregunta cuánto ha consumido el último tiempo, cuánto ha consumido antes de sus padecimientos, cuánto ha seguido consumiendo, y se analiza. Y algunos de estos parámetros incluso se han sacado del estudio de Framingham, donde precisamente también se ha analizado el consumo de alcohol. Entonces, el hablar de bebidas adulteradas o no, pues sería muy inexacto de decirlo en estos estudios, ¿no? No hay ningún estudio como tal que lo ocupe. Sí. Ya señalaste que también elevadas cantidades tienen efectos diversos con otros padecimientos. ¿Qué comentario hacen en relación al ácido úrico? Buena pregunta. El alcohol en grandes cantidades también tiene la peculiaridad de retener ácido úrico. Entonces, viene siendo el mismo problema de lo que veíamos en las diapositivas finales. El consumo a la larga me puede favorecer otro tipo de enfermedades que curiosamente en nuestra población latina pueden tener otro tipo de repercusiones. Volvemos al mismo punto, lo ideal es el que tome, precisamente por eso. En México tenemos una gran tendencia a la hiperuricemia, por nuestros aspectos metabólicos y por el tipo de dieta que nosotros estamos llevando. Entonces, si a eso agregamos el efecto del alcohol, pues viene siendo peor. Más que nada con el consumo severo, ¿no? Agregado. ¿Alguien más? Quedamos que vivencias no, porque ya sabemos que tienen muchas. Le agradecemos. ¿Vas a dejar tarea, Jorge? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Un aplauso. Dicen que la tarea va a ser aquí en, ¿cómo se llama este restaurante? Hay uno por aquí que se llama El Vino. Ahí puede ser la tarea. Es el único lugar por aquí con nosotros que sirve bien el vino. Sí,